Hoy iniciamos una nueva serie que nos va a llevar todo el mes y son 5 semanas y el gran tema es las misiones. De allí el título de la serie. El título de la serie es Llamados para actuar. Llamados para actuar. Y el primer tema, el tema que vamos a ver hoy es ¿por qué hacemos misiones? ¿Por qué hacemos misiones en nuestro mes misionero? Y entonces la respuesta te la voy a dar de inmediato. Hacemos misiones ¿por qué? Porque somos discípulos llamados a ser discípulos. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Y yo quiero explicarte por qué estoy citando esto. Vamos a explicarlo. ¿Qué es misión? Si vamos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, misión es la acción de enviar. En un sentido es el poder que se da a alguien para encargar a otro el desempeñar algún cometido. Cuando hablamos de misión, entonces estamos hablando de alguien que comisiona a una tercera persona para realizar un propósito, tener una finalidad concreta a realizar. Cuando hablamos de misión, hablamos de alguien que envía y otro que es enviado. Cuando hablamos de misión, entonces hablamos de ese enviado que es misionero. Y esa palabra allí, enviado, es la misma palabra que utilizó Jesús, apostelo, cuando habló acerca de él mismo. Se refería a él cuando allí Lucas lo cita, capítulo 4, verso 43, dice la palabra, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido, ¿qué dijo Jesús? He sido enviado, apostelo. Para esto, dijo Jesús, para esto he sido enviado. Jesús tenía plena conciencia de propósito. Jesús tenía claro por qué razón vino aquí. Jesús no surgió de la noche a la mañana pensando, bueno, ¿y ahora qué hago con mi futuro? ¿Qué plan esbozo para mi vida? No. Jesús tenía una claridad allí. Tenía claro cuál era su meta, su norte. Sabía perfectamente ello. Jesús por eso sabía que él tenía que anunciar. ¿Qué debía anunciar? ¿Qué dice el versículo? Anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenía claro. Porque recuerda, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Y entonces, algo que debemos tener claro como iglesia, recordarlo siempre como parte sustancial, básica pero sustancial de nuestra vida como iglesia es ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? Y eso tal vez tú lo sabes, pero quiero recordarlo y si no, aprenderlo. Y está allí en ese versículo tal vez el más famoso que aparece en la Biblia, el más conocido, Juan capítulo 3. Juan 3, versos 13 al 17. ¿Qué dice? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Tenemos claro por qué envió el Señor, el Padre al Hijo? El mundo tiene la necesidad de conocer este plan de amor de Dios. El mundo necesita saber y reconocer su propia condición personal. ¿Y cuál es esa condición también delante del Señor? El mundo necesita saber, como lo mencionamos la semana pasada, que la salvación nos alcanzó, que está allí, que llegó en la persona de Jesús. Pero lamentablemente, nosotros en esta cultura occidental, religiosa, tradicional, creemos, y muchas veces, lo cité también la semana pasada como iglesia, creemos que la gente allá afuera, cuando escucha el Evangelio, ya sabe de qué se trata. Y lo mencioné, no lo sabe. No sabe realmente qué significa el Evangelio. No sabe el alcance de las buenas nuevas. No sabe que Dios transforma vidas. La gente cree allá afuera que estamos hablando de religión.
Y Cristo no es religión, Cristo es vida. Y tenemos que tener presente, hermanos, esto. La gente necesita saber que la salvación te alcanzó a ti, como me alcanzó a mí. Y también está para ellos. C.S. Lewis, es autor de Narnia en varios libros, él va a citar lo siguiente. El Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres ser hechos hijos de Dios. Qué frase, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres ser hechos hijos de Dios. Claridad. La gente necesita conocer la salvación que proviene de Dios. Y cuando nosotros como iglesia podemos desviarnos tal vez involuntariamente de este objetivo que es macro, pero es el elemental, entonces podemos estar desviándonos del propósito principal y primero de Dios. Por eso es necesario recordarlo en este tiempo que es nuestro tema con énfasis en misiones. ¿Por qué? Porque podemos abocarnos a una singularidad de actividades, incluso ministerios. Pero si dejamos de lado esto, que es lo principal, entonces nos estamos desenfocando en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, no es solo lo que acontece con nosotros hoy o con otra iglesia en este tiempo, sino desde el comienzo. Fíjate, los discípulos que estaban con Jesús, ese momento culminante, Jesús está ya por ascender a los cielos. Y recuerda estas palabras de Jesús que cita aquí Lucas en Hechos 1. Hechos 1, versos 7 y 8 dice, y les dijo, está hablando Jesús a sus discípulos que están allí, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que no tienen por qué saber, no son competencia de ustedes, no tienen que ver con ustedes, iglesia, ahora. Pero Jesús está diciendo a sus discípulos, hay algo que sí les corresponde hacer, está diciéndole Jesús. ¿Qué es? Dice, pero, hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ya está, lo último de la tierra. Como iglesia no podemos hacer todo. Como iglesia no podemos pretender contrarrestar todo ese pensamiento filosófico del mundo que invade la mente de nuestra sociedad. Pero como iglesia sí debemos hacer algo. ¿Sabes qué es? Misiones. Como iglesia sí estamos llamados a llevar el mismo mensaje que trajo Jesús para los hombres. Como iglesia estamos llamados a hacer esa tarea en todo lugar, sin distingo de a quién tenemos delante, ante todo hombre y mujer, porque Jesús no discriminó a nadie. Cuando hacemos esto, entonces podemos evidenciar a otros el cambio real y sustancial que Dios puede hacer en la vida de todo hombre. No importa su pasado, pero Dios puede hacerlo nuevo. Es por eso que aún podemos compartir nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestro dolor, porque somos de carne y hueso y porque no somos perfectos, pero aún allí debemos compartir nuestro carácter, ese carácter que Cristo el Señor nos da. Por eso es que Jesús, sabiendo que su tiempo aquí en la tierra era solo temporal, desde un inicio cuando convocó a sus discípulos, también los iba preparando para esa tarea cuando Él ascendiera y nos dejara su Espíritu Santo. Mateo 10, verso 1 y luego del 6 al 8 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12, ¿qué hizo? Los envió Jesús. ¿Te das cuenta? Enviados también. Los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, esta encomienda a la iglesia del Señor no se restringió al siglo I, no se restringió a esos primeros 500 discípulos, no se restringió para aquella primera promoción de creyentes, sino es un mandato que el Señor encarga ¿a quién? A todos, de generación tras generación, a su iglesia. Yo te pregunto, ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No te escucho. ¿Quiénes? Nosotros somos la iglesia. Nosotros hoy somos la iglesia del Señor. Somos sus discípulos. Nosotros somos los llamados entonces. Nosotros somos los enviados entonces, no otro. El mundo no puede transformar la sociedad porque no tiene con qué. Solo el Evangelio de Jesús puede transformar una vida. Y por eso, hermano, hay una frase que es bien conocida. Nadie puede dar lo que no tiene. La gente solamente allá afuera podrá decir, quiero compartir valores. ¿Pero qué clase de valores? ¿Qué clase de principios? Si vemos tú y yo cómo está la sociedad cada vez peor. Solo Cristo puede transformar vidas. Por eso cuando hablamos de esta tarea, tenemos que recordar que el mismo propósito que el Señor Jesús dejó en la gran comisión a esa primera generación de discípulos, que dice, no ha cambiado ni cambiará. Esa comisión no ha cambiado y cambiará. Sigue vigente para los de ayer y para nosotros hoy también como también para mañana. Por eso es que tenemos que considerar siempre ese mismo llamado, que lo recordamos una vez más. Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced, ¿qué? Y quiero que te quedes con esta palabra, hermano, porque es crucial y te voy a explicar por qué. Id y haced discípulos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Id y haced discípulos. No conversos, no creyentes, sino ser ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo a esos discípulos y enseñándoles a esos discípulos, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, hacer discípulos, hermano, es más que evangelizar. Hacer discípulos es más que presentar el Evangelio, porque realmente recuerda, esa es la puerta de acceso, la puerta de ingreso a la vida de fe, a la comunión con el Señor, a alcanzar la salvación por medio de la fe. Pero el Señor no nos dijo solamente ello. Hagan conversos. ¿Qué nos dijo? Id y haced, ¿qué? Discípulos. Y eso implica más. Porque quedarnos solamente con el evangelismo, te presenté el evangelio, las 4 leyes espirituales, es como decir que la madurez de la vida cristiana llega a su límite ¿cuándo? Cuando pasa por las aguas del bautismo. ¿Y verdad que eso es un error? Es un paso de obediencia en tu camino de vida de fe, pero no implica que estás maduro todavía en la fe. La vida de fe implica sobre todo el carácter. Y por eso, hermano, cuando hablamos de hacer discípulo, hablamos mucho más que presentarle el evangelio. Mucho más que ello. Dios no quiere solamente a hombres y mujeres que sean salvos. Dios quiere a hombres y mujeres que vivan de acuerdo a los preceptos y los principios de Dios. Dios quiere que tú y yo vivamos adorándole a nuestro Dios en todo tiempo, en todo lugar, ante toda persona, en toda circunstancia. Feliz o infeliz. Porque allí demostraremos el carácter de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Porque es así. No solamente en el momento de bonanza y felicidad y de dicha, sino también en el momento de tragedia y de drama y de duelo. Allí también demostraremos ese carácter. Y es por eso, hermanos, que tenemos que considerar ello. Debemos vivir testificando de nuestro Dios con nuestras vidas en todo tiempo y en todo lugar. Dios nos llama a hacer eso. Y esa labor, ¿sabes cómo se llama? Transmitir vida. Cuando hacemos discipulado, transmitimos vida. Se inicia así con el Evangelio.
con las buenas nuevas. A ese hombre, esa mujer que es cercano a nosotros, nuestro prójimo, nuestro amigo, nuestra familia, nuestro compañero de estudio o de trabajo. Pero inicia solamente con la presentación de las buenas nuevas. Recuerda, nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, no estamos llamados a convencer a nadie. Quien convence de pecado, juicio y justicia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Nuestra tarea es llevar el Evangelio, presentarlo, pero no quedarnos solamente allí. Primer paso, nada más. ¿Y ahí qué hacemos? Vamos de la mano con Él, con ese que estamos cerca, con ese discípulo, y lo acompañamos. Lo acompañamos para que vaya creciendo en su vida de fe. Vamos haciendo de él ¿qué? Un discípulo nuestro. Somos discípulos que hacemos. ¿Qué hacemos? Y vamos a ver cómo este hombre y esta mujer va a comenzar a madurar. Y esa semilla va a comenzar a germinar. Y será una pequeña rama que brote un fruto. ¿Verdad? A su tiempo. A su tiempo. Esperemos que crezca. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurez, hermano. No quedarnos solamente con las verdades fundamentales, con las buenas nuevas y quedarnos contentos con ellos. No, vamos con ellos hasta que crezcan. Hasta que crezcan. Yo recuerdo aún hoy vívidamente a Miki. Miki fue un amigo de la infancia. Con él jugábamos mucho fútbol en mi niñez y adolescencia. Yo conocí al Señor, ya escuché el Evangelio estando en la universidad y él era mi vecino. Así que un día me lo encontré en una reunión y allí escuché por primera vez el Evangelio y de que acepté al Señor, Él me tomó. Me dijo, Juan, vamos juntos. Un año completo estuvo conmigo enseñándome, respondiendo mis preguntas. Yo me acuerdo claro hoy cómo al finalizar ese primer año de creyente, me trajo una torta y me regaló mi primera Biblia. Mi primera Biblia. Nunca me voy a olvidar de él. Ese trabajo que el Señor quiere para nosotros, no solamente, ¿te das cuenta? Compartir las buenas nuevas, ese es el inicio. ¿Qué quiere que hagamos con el otro? Hagamos discípulos. Id y haced, ¿qué? Discípulos. Que vamos de la mano, lo ayudamos a crecer, vamos juntos, velando por su madurez espiritual. No solamente que sea creyente. Si será creyente, eso será del Señor, el Señor sabe. Pero nuestro trabajo es estar con ellos y vamos acompañándolo. ¿Sabes? Por eso digo que tenemos que tener presente esto. Quiero que me acompañes en la pantalla un instante, por favor. Disculpa nuevamente la espalda, esta vez también. Tú que ves en pantalla es una persona, ¿verdad? Que está con un corazón negro. La siguiente. Pero un día llegó Dios a su vida y le cambió el corazón. Cambió ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y su vida cambió, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede con esa vida, con ese hombre? La siguiente. Entonces siempre se ha animado a ¿qué? A compartir lo que Dios hizo en su vida. Y busca a alguien a quien discipular. No solamente evangelizar, hermano, a quien discipular. Con quien compartir tiempo, con quien compartir vida, transmitir vida. Porque cuando estamos alrededor de otros y los otros nos ven, aún nuestro silencio es un testimonio mudo, porque la gente va a ver lo que hacemos. No lo olvides. Y entonces siempre estaremos discipulando a los que están alrededor nuestro. Cuando nosotros entonces tomemos a alguien, iniciamos sí con las buenas nuevas, de forma tal que luego lo vamos acompañando hasta que un día, por la gracia de Dios, podemos ver un cambio. La siguiente, que el Señor también llegó a su vida. Pero no lo dejemos. Sigamos con Él, discipulándolo,
acompañándolo, respondiendo sus preguntas, incorporarlo al grupo pequeño, hacer entender que somos parte de una gran familia, la familia de la fe. Y entonces ese hombre, esa mujer, ese joven o ese anciano, un día comprenderá que él también entonces es un discípulo. Y como discípulo está llamado a hacer ¿qué cosa? Está llamado a hacer la siguiente. Entonces él también hará la misma labor. Yo no iré con ese tercero. ¿Quién va? Mi discípulo. Él va con su discípulo. Yo podré ir a un segundo discípulo, a un tercer discípulo, cuarto o quinto discípulo. Pero él, este primer discípulo, él tiene que ver por sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir vida. La gente tiene que percibirse justamente que Cristo es la diferencia en todo ser. Por eso digo, gracias por la pantalla, por favor, que somos discípulos llamados a hacer ¿qué? Y yo quiero que te quedes con esta frase, hermano, en tu corazón. Porque tal vez tú has visto en tu hojita, boletín, muchas veces la visión y la misión, ¿no? Y no sé cuánto nos acordamos realmente lo que dice allí. Pero quiero que te quedes con esta frase por los próximos 15 años, si Dios quiere. Porque somos, ¿qué somos? Discípulos. ¿Para hacer qué? ¿Llamados a hacer? Ya, esa frase, aprende esa frase. Que sea parte de tu ADN de aquí en adelante como creyente. Y tú siempre que salgas de aquí o vengas aquí donde estés, tú recordarás, ¿quién soy? Soy un discípulo de Cristo. ¿Y para qué estoy? Para ser otro discípulo, un discípulo de Cristo. Y eso ya tiene que ver con carácter, vida, testimonio, santidad, todo. Preparación, todo. Pero somos discípulos de Cristo llamados a ser discípulos. Entonces, si hay algo que corregir hoy en nuestras vidas, hagámoslo. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez tenemos un mal testimonio, porque estaremos discipulando y dando un testimonio tal vez horrendo. Porque la gente se dirá, si este es creyente, ¿para qué soy creyente? ¿No? Si hay que cambiar algo, entonces que nuestro testimonio cambie. Por eso es que esta tarea es para hoy. Por eso es que estamos todos llamados a actuar. Y estamos llamados a actuar ya, no mañana. Estamos llamados a actuar ya. Y allí el yendo, ¿verdad? Los resultados de esta tarea discipulada, hermanos, no siempre serán inmediatos. Nosotros somos muy deseosos de que veamos ya frutos. Pero a veces, ¿cuántas veces hemos estado con una persona que ha demorado tiempo para que su vida fructifique? Acordémonos de nosotros mismos en nuestros primeros tiempos en la fe. No pretendamos que otros pueden cambiar de la noche a la mañana. Sí, Dios puede operar un cambio de la noche a la mañana, pero no todos somos iguales. Y entonces, en este proceso de hacer discípulos, hermano, hermana, recuerda, va a implicar de tu parte enseñanza, va a implicar de tu parte esfuerzo, va a implicar de tu parte tiempo, va a implicar de aquel que está discipulando una receptibilidad adecuada, ¿verdad? Va a implicar también en él o en ella una voluntad. ¿Está de acuerdo? Entonces se anima a seguir. Pero con todo, anhelamos que esa vida transformada por el Señor, por su palabra, por medio de su Espíritu Santo obrando en él, un día entonces dé fruto que todo el mundo pueda apreciar. Así como en Hechos. Hechos 11:26 dice la palabra. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y tú recordarás este pasaje, ¿verdad? Y es interesante que ¿quiénes llaman a los de la iglesia cristianos? ¿Acaso se autodenomina la iglesia cristiana? No, son los de fuera, es la sociedad, son los inconversos, es la gente de la calle que no está en los templos, los que al ver a los discípulos les dice, ellos son cristianos. Ellos son cristianos. Los inconversos a ver el testimonio, la palabra, la conducta, el estilo de vida, cómo toman decisiones, cómo son sus familias. Cuando los ven que dice, estos son cristianos. Viven como Cristo.
Viven respetando las enseñanzas de Cristo. Por eso son cristianos. ¿Qué testimonio? Yo imagino a estos hermanos de Antioquía. Ahora, no es que presentaron el Evangelio y se fueron. Se quedaron un año ministrando día y noche, día tras día, estos hermanos. Pero qué tremendo, después de un año, estos hermanos nuevos en Antioquía, ¿tú cómo veías su vida? Transformada. Que a todos los de fuera era motivo de impacto. ¡Qué gente! Hacen la diferencia. Son cristianos, pues. Son cristianos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que vivir así. Thomas Watson dijo, cuando Cristo nació en el mundo, Él se hizo carne. Cuando Cristo nace en tu corazón, ese corazón se hace carne. ¿Y tú crees que Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne? ¿Tú crees que Dios puede transformar vidas hoy también? ¿Lo crees? Claro que sí, claro que sí. Dios puede cambiar vidas hoy. Cuando Dios llega a la vida de un hombre, la hace totalmente distinta y para bien, no para mal. Por eso yo quiero recordarte, ¿por qué hacemos misiones? Hacemos misiones, ¿por qué? Porque somos discípulos. ¿Para qué? Llamados a ser discípulos. Somos discípulos llamados a ser discípulos y por eso cuando pienses en misiones, no solamente pienses en un hombre, una mujer, que va a decir, bueno, vamos a mandarlo a una provincia aquí a nivel nacional o al extranjero para que presente el Evangelio y te das cuenta que nos quedamos cortos. Porque no solamente se trata al enviar a gente, misioneros, en presentar el Evangelio. Se trata de llevarlos hasta que maduren en la fe. Por eso es id y haced ¿qué? Discípulos. Id y haced discípulos. El Señor nos llama a eso, a no dejarlos solos. Ya eres creyente, Dios te bendiga, anda a tu clase. No, vamos con ellos. Vamos juntos, acompañémoslos hasta que ya puedan andar solos. Y estén listos para que ellos también hagan a otros discípulos. Por eso, quiero que se grabe en tu corazón esto, hermano. Somos discípulos llamados a ser. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Llamados a ser? ¿Claro? ¿Claro? Somos discípulos llamados a ser discípulos. Quiero que eso se grabe en tu corazón. Y cuando enviemos a misioneros, ellos también tendrán esa tarea. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí un instante. Vamos a orar y vamos a continuar luego. Pero yo quiero que oremos un instante en este momento. Padre bueno, gracias por tu palabra, que nos recuerda tu corazón. Ese corazón misericordioso para con todos los hombres. Porque así nos mirabas tú. Así mirabas a las multitudes. Pero no solamente a las multitudes, sino también a cada uno. Porque tú nos conoces de manera individual. Nadie escapa de tu conocimiento. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza y todos somos igual de valiosos para ti. Por eso, Padre, en esta hora yo te ruego por tu iglesia de Miraflores, por nosotros, Señor, como iglesia. Porque necesitamos, Señor, tomar conciencia que este llamado es para nosotros, tu iglesia. Que nosotros somos los llamados como enviados allá afuera a un mundo que no te conoce, donde debemos ser luz y sal en todo tiempo. No solo en campañas, no solo en eventos especiales, no solamente en alguna circunstancia diferenciada, sino siempre. Padre, limpia nuestras vidas de toda maldad. Perdona nuestros pecados para que nuestras vidas sean realmente vasos de honra que te glorifiquen. Que no nos llamemos cristianos y vivamos como paganos, Señor. No. Por favor, perdónanos. Y permítenos ser esos instrumentos y hacer la diferencia como los hermanos en Antioquía. Para que la gente pueda contemplar que tú eres un Dios real, que nos amas, te salvas. Y que tu gracia, tu poder y tu misericordia y que tu mano buena no se ha cortado, que sigue salvando también hoy. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Inflámanos de tu amor en el nombre de Jesús. Amén.